Julio, muy buenos Hola, días. muy buenos días. Muchísimas gracias por participar en este programa, en esta sección que he querido titular La adolescencia hoy, que se conformará o se ocupará de mantener entrevistas con tanto profesionales, como es tu caso, como con familias y adolescentes a futuro. Quiero darte las gracias y además decirte que es un placer para mí poder abrir contigo esta sección, porque ya sabes que yo te considero mi maestro. Nos conocemos de hace ya unos cuantos años, por lo Sí, menos sí. 20 Mm, añazos ya, sí, que fue sí. cuando yo tuve la suerte de aterrizar en la asociación Pan Bendito, entidad en la que tú eras director, como educador social que eras director entonces, y, y gracias a ti aprendí las bases, los pilares básicos de todo mi trabajo y en lo que se ha configurado mi trayectoria profesional. Entonces, aquí también un poco mi pequeño homenaje, ¿no? Me apetecía abrir esta sección contigo y que podamos aprovechar este ratito para hablar de educación, que es lo verdaderamente importante y es lo que nos ha traído hoy aquí. Muy bien, pues me parece estupendo, oye, yo dispuesto a exponer toda la experiencia que la vida me ha dado. Fenomenal. Bueno, para que la gente también se ubique un poquito, mi trabajo de intervención socioeducativa se basa en la aplicación y en la utilización de una herramienta muy concreta que es el contrato educativo. Y esta herramienta yo la aprendí en aquellos tiempos cuando nos conocimos en la Asociación Pan Bendito. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo surge, o sea, de dónde nace la idea de contrato educativo? ¿Cómo defines esa herramienta y cómo, que es lo más importante, cómo la aterrizas, cómo la llevas al campo de la intervención social? Bueno, pues esto es largo de contar, un poco partiendo de la vida del adolescente. El adolescente es alguien que no quiere que nadie le domine, sino que cree que él va a dominar totalmente el mundo, aunque al final pues el mundo le puede. Iba a Vale. comerse el mundo y el mundo le comió, como dice la frase. Entonces, con mi experiencia en Francia, conocí lo que era el contrato social a nivel laboral. Es decir, en, una, en un conflicto laboral en Lyon, entonces apareció este hecho del contrato. El contrato en el cual los patronos contrataban con los obreros y entonces ambos se ponían de acuerdo porque es mejor un acuerdo que un mandato, Ujú. porque el mandato impone. El acuerdo hace que mi voluntad la ponga yo allá. Y aquello pues lo transferí propiamente a lo que es la parte educativa. Y en estos momentos pues bueno, yo también en el trato con los drogodependientes, que son gente que son mayores pero se han equivocado en su camino, pues era gente que admitía no el mandato, sino precisamente el que ellos interviniesen en eso. El Ellos acuerdo. tenían que ser alguien porque no estaban acostumbrados más que a la gente le dijese, quítate de aquí, drogata. Pero si Ujú. yo concuerdo contigo de que, oye, no vas a venir aquí puesto, cosas parecidas que a él le parecía lógico. Pero claro, cuando ya se lo dices, oye, que te has comprometido a esto, vamos a Ujú. ver. Y entonces, desde ahí fue avanzando un poco la necesidad de un compromiso educador educando, donde se van poniendo los datos del acuerdo y poco a poco se va avanzando. Primero se avanzará un poco, luego se avanzará algo más, pero siempre con el acuerdo común. Yo no te piso el cráneo, yo concuerdo contigo unas cosas que tú vas a hacer. Y en eso el chico se pone de acuerdo. El drogadicto cree que tiene más fuerza y que no va a caer otra vez. Cuando cae, miramos a ver de hacer un nuevo contrato. Que a veces el contrato, pues oye, se trataba de una hora sencillamente quietecito delante del ordenador trabajando. Ujú. Esa hora
después se pasaba en 2 horas, en 3 horas, en la mañana. Luego poco a poco iba haciéndose una semana, luego se hacía el contrato de un mes y así poco a poco se les enseñaba un poco a que ellos se programaban lo que querían hacer en la vida y entonces la voluntad suya se ponía ahí. Y como nadie quiere fracasar, decir que yo soy un cagao. No, no. Yo soy alguien que, oye, sus compromisos los lleva adelante. Y eso valía pues para no engañarlos, sino meterlos en ese asunto común que es precisamente el contrato educativo. ¿Y qué habilidades, competencias crees que tiene que tener esa persona que guía en el contrato educativo? Porque en este contrato contamos con dos partes Sí, principales. En el caso de adolescentes, por un lado estaría la figura profesional, el educador o la educadora, tutor, tutora, ¿no? Quien vaya a asumir esa labor. Por otro lado está la persona adolescente, que luego ya veremos, ya hablaremos de cómo involucrar a las familias, ¿no? Llegado el caso y si las circunstancias lo permiten, que es la situación ideal. Pero contando en un primer momento con esas dos partes, la función de la persona que educa, que guía, es fundamental. Pero para eso hay que saber guiar y hay que saber acompañar. sí, sí. Entonces, ¿cuáles crees que son esas competencias básicas o esas maneras de educar y de acompañar que debemos tener en cuenta las personas que educamos a adolescentes? Pues la primera yo diría que es que el chico sienta que le quieres. Es una Mm, de las cosas fundamentales. Es decir, sin cariño no hay educación, porque invita a meterse uno dentro de sí mismo y es como dice hoy día la inteligencia emocional, que es en el cariño cuando aprendemos las cosas más importantes de la vida. Entonces, tienes que demostrar que tú le quieres al chico y el camino que está teniendo es muestra de que el chico no se quiere a sí mismo. Y entonces el chico va teniendo en su cabeza el ideal de lo que quiere hacer, que quiere pues encontrar trabajo, quiere aprender cosas, quiere, etcétera, etcétera. Entonces, viendo él la relación cariñosa que tienes con él, en los padres es exactamente lo mismo. Es el cariño el que educa, no el palo. El palo en sí lo único que hace es crear bestias que se amilanan, el perro tiene miedo al palo y entonces pues hace lo que el amo quiere. Pero la persona, si tiene cariño, es capaz de lograr una voluntad más fuerte pues para aguantar una hora en una clase, para aprender un tema de lo que teníamos allá, que era diseño gráfico por ordenador, por ejemplo, en Pan mm. Bendito, ¿no? Es capaz incluso poco a poco de dominar su voluntad, mirar a ver cómo, para que no entre en el mundo de la droga y el mundo de la droga le haga inútil. Entonces, para mí lo primero es el cariño y empezar por cosas pequeñas como, por ejemplo, algo tan sencillo como ese llegar a tiempo. El Mm, llegar a tiempo era una de las cosas que probaba a ver si tenían voluntad, si eran capaces de organizarse un poco para levantarse a tiempo, para ir bien presentado, porque, por ejemplo, una de las cosas es la cuestión de la presentación, no mm. ir desarrapado, sino ir como un chaval que no sabía leer ni escribir y se me presentó allá con todo un traje, con una cartera y cosas parecidas. Y no sabía el chaval ni siquiera leer ni escribir. Entonces el muchacho poco a poco se fue dando cuenta que no era el traje, que era el vestido que tenía dentro, ¿no? Y así les vas enseñando poco a poco a darse cuenta de que no tienen una organización vital. Y desde ahí, con paciencia, el ir empezando por cosas sencillas. Hablo yo de el tiempo en el cual ellos son controladores del tiempo, levantarse a tiempo, acudir a tiempo, etcétera, etcétera. Esas son cosas pequeñas. Después ya iremos haciendo
cosas un poco mayores, como que estés media hora leyendo, que estés respondiendo a un examen una hora, etcétera, etcétera. Pero empezar por cosas pequeñas como es su aseo, como es presentarse bien, como es llegar a tiempo, como es hablar con tranquilidad, etcétera, etcétera. Y esos son pequeños contratos que llevan a algo más. La paciencia en el educador ahí es fundamental. Si no Mm. tiene paciencia y va con poco a poco, despacito, despacito, va cayendo poco a poco en la distancia. Y la distancia, eso no es cariño con la persona. Es uno de los secretos, yo creo. Y fíjate, ahora, o sea, totalmente de acuerdo contigo, obviamente, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo en que las personas que trabajamos en el tercer sector lo tenemos más fácil, en el sentido de que nuestros contextos de intervención, de trabajo, bueno, pues conllevan otros ritmos y podemos parar una clase en un momento dado porque los grupos son más reducidos y podemos mantener una entrevista o podemos organizarnos más fácilmente con nuestro equipo, ¿no? Con nuestros compañeros y compañeras de trabajo para que uno u otra hable con el chico o con la chica. Pero te planteo dos realidades con las que contamos, fuera parte de nuestro campo más de educación informal, si nos vamos un poco al campo de la educación formal. Por un lado, por muy buenos y buenas profesionales que seamos, muchas veces nos resulta difícil porque somos personas mostrar ese cariño a ese o a esa adolescente. Eso es una realidad, porque el cariño, la afinidad también es cuestión de química y los profesionales no somos indiferentes a esto. Entonces, por un lado, te plantearía cómo superar esa realidad, ese reto, y por otro, cómo responder a ese acompañamiento que es tan necesario que comentabas de la organización vital, o sea, porque difícilmente vamos a poder enseñar historia, matemáticas o cualquier materia si no existe una organización, unos ritmos de dormir X horas, mantener el aseo personal, que es por donde tenemos que empezar, ¿no? Cuando hablamos de educación integral muchas veces. Pero, ¿qué pasa en los centros de educación secundaria? Si nos ceñimos a la población adolescente, cuando en un aula tienes 30 personas con las que trabajar y no dispones del tiempo materialmente tangible para poder sentarte y trabajar estas cuestiones tan básicas y tan fundamentales para sentar esos pilares. Pues es difícil. Es difícil y sobre todo según tenemos hoy día lo que llamamos la enseñanza, no la educación, la enseñanza. Uh -huh. Es difícil porque te tendrías que parar y yo recuerdo, pues hace ya bastantes, muchos años más, cuando aprendí de todo esto, porque había en un curso al que le daba pues física y química. Así, Uh -huh. y era el tutor del curso. Entonces semanalmente teníamos una reunión y había un conflicto entre ellos. Entonces ese conflicto, ahí está lo ingenioso del educador que busca ver cómo enfrenta entre ellos el problema que hay para que ellos le discutan. Y entonces hicimos un juicio porque aún con un chaval estaban encima de él uno de los grupos. Uh -huh. Le tenían entonces el que el chico se expresase y expresase a los otros lo que sentía cuando se le echaban encima, cuando le maltrataban, Uh cuando -huh. le insultaban, etcétera, etcétera. Entonces se hizo un juicio, unos cuantos jueces, una parte y otra parte. Uh -huh. Entonces ahí el hecho de hablar, o sea, el hablar hace perder la fuerza de la violencia a unos y a otros, porque escuchar al que sufre es muy importante. Y luego los otros, los que dicen por qué hacen eso, entonces el uno comprende cómo hay cosas que a los otros les molestan. Y ahí viene entonces el acuerdo. Los jueces daban al final la sentencia viendo un poco de ellos mismos,
¿no? Dividiendo en 3 partes lo que era la clase. Y fue curioso aquello, cómo les hizo reaccionar y se terminaron un poco las violencias de unos contra otros al escucharse. Pero no tenemos tiempo para escucharnos, solamente para, a lo mejor, aquellos tenían tiempo para escuchar a ver las fórmulas químicas, porque les daba química, ¿no? Las fórmulas químicas, a ver cómo se hacían, pero la fórmula suya de convivencia Mm, no había tiempo para hacerlo. Y eso es muy importante, el saberse escuchar. Por eso, aquello fue un detonante muy bueno para superar la violencia que había entre unos y otros. Escucharse, sencillamente. Y sin meterte contra el otro, que no, no, cuando te toque contestas. Pero ahora que se exprese él y tú le escuchas. Ese tema entre los adolescentes, por ejemplo, no cabe esa posibilidad de escucharse. Lo mismo que a veces a los padres, déjame en paz, que eres un viejo y no sé qué y no sé cuál. Y el chico se va, pero no se enfrenta al problema. mm. Llegamos a definir el problema y a discutir lo que piensan unos, que piensan otros, y los jueces decidían como parte central a ver qué había que hacer ante aquella situación. Yo creo que son cosas que se deben hacer en la escuela, que incluso son un tema social muy importante para saber resolver los problemas no con golpes, no con gritos, no con poder, sino con razón. Dime tus razones, yo te digo las mías y miramos a ver qué es lo que pasa. Qué importante es plantearnos o definir nuestros objetivos en la vida y sobre todo cuando eres adolescente, ¿no? Sí, 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 es muy cierto. Es que uno de los temas principales, no en la enseñanza, sino en la educación, es crear un proyecto de vida. Es decir, Mm, todos hemos venido en la vida para algo. El que lo descubre es alguien privilegiado, que ujú. entonces toma un trabajo, pero es feliz en ese trabajo. Por muy pequeño que sea, por muy, a lo mejor que creamos que es un trabajo de nada, pero el chaval pone ahí toda su ilusión, toda su fuerza. Por ejemplo, una de las cosas que hacíamos allá en el taller eran cosas de arte. Y el arte provoca a la gente a expresarse, Mm, porque tomábamos el arte precisamente porque el arte tiene la capacidad de entrar dentro y expresar sin palabras lo que uno hace. Recuerdo que un día, un tal Chevy, eh, le vi que era un artista, como su padre era un artista, aunque en la droga y en la cárcel. Tomó un trozo de barro y empezó allá. Yo le vi todo ansioso y entonces hizo un preso con la bola y todo, señalando hacia adelante. Digo, hombre, ¿qué fíjate. haces? Dice, este es mi padre, decía el chaval, alguien que no le había querido en la vida, ¿no? Pero el arte expresa cosas que con sus palabras no se pueden decir. Entonces, el dibujo, la expresión, no sé, a su manera pictórica, la Ujú. expresión, por ejemplo, incluso con una canción, con un rap, con cosas de estas, expresan todo lo que lleva dentro. Y tenemos que utilizar todas esas expresiones propias del adolescente de hoy para expresar y saber qué es lo que se mueve en su interior. Desde ahí ir formando, ayudándole a buscar su vocación en la vida, a buscar lo que a él le llena en la vida, que aunque sufra, tira para adelante, no le importa. Pues como el padre pues se pone a trabajar, se levanta temprano para ir a trabajar porque sabe que está ganando el alimento de sus hijos, porque los quiere. Y es que es ahí lo que mueve la vida, esa inteligencia hoy día emocional, nos damos cuenta que es hasta la que nos hace memorizar las cosas. Memorizamos las cosas que aprendemos en momentos
de cariño, en momentos en los que estamos emotivamente muy fuertes, y entonces eso se nos queda en la mente. Son los mejores recuerdos que tenemos en la vida. Por eso el tema emocional es importantísimo, y sobre todo en la adolescencia. Absolutamente. Y háblame de las segundas, terceras o décimas oportunidades. ¿Dónde está el Pues límite? siempre, bueno, límite en la vida yo creo que no hay. Incluso cuando uno se muere, pues todavía parece que le queda algo. Ujú. Tuvimos un chaval que venía del mundo de droga, pero droga dura, dura. Y él, lo único cariño que tenía en el mundo era el perro, su perro. Bueno, pues este chico pasó sus mejores, nos escribió un cartel que decía: los mejores meses de mi vida los he pasado en el taller. ¿Por qué? Porque ahí se le permitía expresarse, se le permitía que ahora estoy cansado y tal. Bueno, pues nada, descansa un momento y vienes a trabajar otra vez. Oye, vamos a trabajar un poco, vamos a ver, a leer. ¿Hasta dónde hay que llegar? Pues hasta el final de la vida. Es decir, toda persona que sigue con vida tiene posibilidades de cambiar. Y eso creo que hay que decírselo. Creo en ti que eres capaz, pero mira, oye, fallas en una cosa, fallas en otra, pero vamos a ver si te das cuenta de por qué fallas y somos capaces de ir levantando todo esto para que la próxima vez no sea equivocación. Y antes de fallar, ven a hablar conmigo. Es decir, ten la fuerza de venir a hablar. Oye, que quiero drogarme y tal. Porque así me lo han dicho muchos. Incluso iban algunos a pedirme permiso para ir a buscar droga. Digo, pero chico, ¿pero dónde vas? O incluso ir a robar. Me acuerdo uno que murió, el pobrecillo, demasiado pronto, pues me vino a pedir permiso para ir a robar porque no soportaba que esa noche su madre no tuviese nada para cenar. Y eso, yo creo que esas cosas son el cariño, que no te canses de escuchar, que no te canses incluso de decir con fuerza también, ¿eh? Oye, ahora tienes que dejarte, vamos a ver, a programar cómo esta noche no te drogas. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué tendrías que hacer? Y entonces miras a ver con él, programas que eso es un trato, precisamente. Ujú. Tu truco o trato, es un truco, pero al mismo tiempo es un trato con el chaval para decir, vamos a ver, prográmate para que esta noche no caigas en un pincho más. ¿Eh? Y eso yo creo que es lo que les va dando a ellos fuerza, porque crees en ellos a pesar de que te desastran muchas veces, y es así, pero crees en ellos y vas a verlos a prisión. Es que tienes que estar dispuesto a esperar siempre algo bueno del chico, yo creo. ¿Y cómo cuidarnos, Julio? Porque trabajamos con realidades, tú lo estás Sí, contando sí, ahora, sí, trabajamos con realidades muy muy duras, muy duras. Sí, sí, dañinas sí, sí. emocionalmente. El estar ahí para poder Hombre, seguir acompañando y ofreciendo esas alternativas pese a todo, requiere de una fortaleza mental sí, sí, también. sí, sí. Eh, Es cierto, es cierto. Es que ahí está todo el tema de la autoridad. O sea, autoridad a veces en la enseñanza decimos que es que tú te impongas y los hagas callar a los chicos. Pero eso no es autoridad. mm, O sea, autoridad viene de autor. Es la capacidad de uno hacer autor a alguien de su propia vida. Esa es la capacidad fuerte de la autoridad. Y lo entendemos mal. La autoridad, fíjate que el que es autoritario le chotean en cuanto pueden los eso es chavales. verdad. Es así, es así. Pero aquel que tiene autoridad dice a los chavales solo con un movimiento de cabeza, le hace quedarse tranquilo. ¿Por qué? Porque para él es quien le hace autor de la vida. Y entonces le enseña
a que él sea el propio responsable de su vida. Le da autoridad porque habla con él, le conoce íntimamente, le dice por dónde tiene que ir, incluso le aguanta, le perdona, la cuestión del perdón, pero un perdón efectivo en el sentido, mira, has hecho eso, ¿qué piensas? Y el chaval razona ahí, razona, se da cuenta de lo mal que ha hecho, cómo se ha equivocado y demás, y le dices, bueno, vamos a ver la próxima, ¿de acuerdo? Yo creo en ti y la próxima seguro que aprendes bien. Y entonces eso es autoridad, ¿eh? Y es la que le enseña al otro a ser autor, a hacerse autor a sí mismo de su vida y no dejarse llevar por la droga, por un robo, por una bronca, por un etcétera, etcétera. Eso creo que es lo que nos falta a los educadores. Es eso que no se enseña en ninguna escuela. Eso lo tienes que aprender tú y además con la vida. Después de muchas charlas con los chicos, muchas horas y horas de charla. Incluso yo solía ir, por ejemplo, a las bandas que se juntaban por la noche, a veces pues para preparar un atraco, a veces para irse de prostitución, para cosas así. Y entonces los adultos no aguantamos a veces el escuchar eso y no sabemos estar en esos momentos. Por eso huimos, les dejamos solos por la noche allá en Pan Bendito, pues había, por ejemplo, alrededor de la hoguera se juntaban. Y me iba pues por una banda, por otra banda y hablando. Y tú después lo rumias y luego se lo devuelves hecho labor educativa con él. Y en ese sentido, qué bien nos viene la herramienta del contrato educativo para sistematizar todo ese trabajo, ¿no? Porque al Sí, sí, sí. final es lo que permite también a ese o a esa adolescente el tener un Sí, mapa de su evolución, de los pasos, de lo que ha conseguido, de lo que no, claro. de por Por qué ha eso, conseguido determinados objetivos, de sí, qué es lo sí, que queda pendiente para seguir trabajando y sí, conseguir sí. otros tantos. Que los pasos de los chicos son pequeños al principio y Mm. entonces hay que valorarlos mucho. Un pequeño paso. Tú has estado media hora o como me decían algunos, me ha aguantado a una profesora, la quería pegar porque se pone a hablar de la droga y no sé qué y no entiende nada. Y eso, por ejemplo, es muy importante porque para el chaval ha supuesto un dato de control de sí mismo importantísimo y el valorarlo, eso es fenomenal, porque el chico siente que el otro le quiere, el otro le ama, cosas de esas. Decir, mira, yo no te juzgo, yo no soy juez, ¿eh? Eso Pero es. te das cuenta lo que has hecho con esa persona que le has robado eso. Recuerdo siempre lo que me decía una psiquiatra de un chico que hizo un atraco en una panadería. Ujú. Y entonces al panadero le tiró al suelo y le dijo, dame todo lo que tienes. Dice, no, por favor, que tengo hijos y tal. Dice, y aquellos ojos del panadero se quedaron grabados en ese chaval y por la noche no podía dormir viendo esos ojos. Era un chaval bueno que había hecho una aventura, ¿no? Entonces decía la psiquiatra, dice, este no ha perdido todavía lo que es la capacidad de vuelta, porque esos ojos se le quedaron dentro mirando y decir, he hecho algo que no está bien. Y Ujú. eso es principio de que no lo vuelvas a hacer. Y a veces no lo aprovechamos los educadores para decir, ¿te das cuenta que tienes conciencia? Hombre, es que también hay una realidad sin justificar, porque la violencia no se puede justificar jamás, pero sí entender, ¿no? Sí, sí, Entender que después de una, o sea, que detrás, no después, que detrás de un atraco, detrás de una agresión, hay un porqué. sí, sí, sí. Siempre hay un porqué. Incluso, fíjate, uno ya mayor, después tuve al hijo, eh, uno ya mayor que le decía a su suegra, dice, tú eres tan inútil que no sabes ni robar. Fíjate. Y el chaval hizo un atraco en aquellos tiempos de 250.000 pesetas y se lo mostró a ella, a la suegra. Fíjate qué cosas lleva la vida que no sabe
decir, ¿dónde está la demostración de que yo soy alguien? No está en eso, hijo, no está en eso. Vamos ahora a hablar sobre las familias, el papel que ocupan las familias, sobre todo durante la adolescencia, cómo involucrar a las familias siempre que se pueda, que no siempre se puede y es una realidad también, pero cómo involucrar a las familias en ese proyecto de vida de sus hijos e hijas adolescentes. Claro, el hijo es un proyecto, sin más. Es decir, el hombre, la mujer quieren tener un hijo, pero que ese es un proyecto de largo alcance. No cuando es un monito que podemos jugar con él y cosas parecidas, sino cuando llegan los momentos difíciles. Porque el hijo, que fue importante cuando nació, pero era un muñequito, entonces tiene que ser importante cuando se hace adulto, porque ya podemos guiar un poco hacia dónde va ese chico. Y en ese momento los adultos nos solemos retirar y los adolescentes están solos. Poca gente se atreve a vivir con los adolescentes cuando son insoportables, cuando rompen normas, pero ellos están ahí. El romper normas significa que van ellos experimentando a ver lo que vale y lo que no vale. Es decir, nos creemos que son bestias y no sé qué y no sé cuál. No, los chicos experimentan, pero luego se dicen, qué imbécil soy. Pero si eso es una tontería. Y no sabemos nosotros estar a su lado para decirle, oye, ¿te das cuenta que es una tontería? ¿A qué viene eso? Hijo, ¿a qué viene el que nos hayas desairado de esa manera, que te hayas ido de casa dando un portazo? ¿Qué? No tienes aquí la cama, no tienes aquí nuestro cariño. Y entonces ese es un momento muy importante para trabajar con el chico. No dejarle de lado, sino en esos momentos el chico a veces necesita ser escuchado más que nunca. Sin que le demos razón. Es decir, escuchar no es darte la razón. No, yo a veces te tengo que decir también cosas que a lo mejor no te gustan, pero te las digo con cariño. Y entonces esas reflexiones le ayudan al chico a ponerse en su sitio. Pensemos, por ejemplo, en la pandemia, lo que ha sucedido en el confinamiento, que ha habido más violencia que nunca. ¿Qué sucede? ¿Sabemos convivir o sabemos vivir cada uno por su lado? Y eso es algo que tenemos que pensar. Tantos chicos que son capaces de hacer proyectos. Es así. Porque incluso entre los delincuentes y demás, por ejemplo, tengo la experiencia de haber hecho en la prisión. Y es que les llevé a amigos míos, el uno empresario, el otro pues profesor de economía, el otro. Y entonces les dábamos, a ver, ¿cómo podrías tú hacer un trabajo? El ingenio que has tenido para hacer lo que has hecho, utilízalo ahora para crear algo. Tradúcelo, conviértelo. Sí, salieron varias empresas, pero ahí necesitamos el echarle el pulso, porque el adulto escapa cuando ve a un adolescente, porque no la aguanta. Y él ha sido adolescente, y a lo mejor más imbécil que del que huye. Y se nos ha olvidado, ¿sí? Sí. Es eso. Y ante el adolescente necesita alguien que con tranquilidad y con cariño le vaya diciendo, mira hijo, ¿qué piensas de eso? ¿Qué puede haber pasado a esa persona al que le has pegado la paliza? ¿Tú te das cuenta? Entonces, hacerle pensar. Al que le ha pegado la paliza no le va a hacer pensar, pero tú le puedes hacer pensar con cariño, si te hubiese pasado a ti, ¿qué hubieses hecho? Y esa es la fuerza que yo creo que tiene el educador para llamar a la conciencia al que le asalta en la vida, al que llamar la conciencia a ese adolescente que le vuelve, porque nos ponen nerviosos esos adolescentes con sus cosas, con sus cuestiones. Pensemos en los profesores que pierden la cabeza a veces en una clase,
Ujú. Y no le dices, oye, pero ¿por qué has hecho esa tontería? ¿No crees que es una tontería? Y a lo mejor necesitan eso, que les digas que es una tontería para que maduren y se den cuenta que por ahí no hay camino, no hay salida. Qué importante es crear esos espacios de Sí, encuentro real, como bien dices, ¿no? Ya sea, sí, y sí, eso es sí. algo que sí que es muy accesible dentro del Mm, ámbito educativo formal, dentro de un centro de secundaria, de bachillerato, dentro del sí, entorno familiar, bueno, pues es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Y como profesionales también podemos acompañar al profesorado y a las familias a ver sí, sí, cómo, sí, de qué manera se pueden ir generando poquito a poco también esos sí. espacios de encuentro, que no consisten en de repente tener un encuentro de una hora No, o hora y media de análisis profundo de cualquier circunstancia, ¿no? Que a lo mejor muchas veces son 5 minutos, son no es una 15. frase a veces, Eso es es. una frase. Fíjate, había un chaval, si te digo el nombre a lo mejor, Mejor no, porque eh, como estamos bueno, en pues redes, no es este chaval necesario. era como un conquistador, no sé qué y no sé cuál. Y vino una chavala, le dice el chaval, con 14 años tendría este, dice, tú chavala por aquí, no rubia y tal, tú y yo la de cosas que íbamos a hacer. Mm, Y salta la chavala, dice, oye, si yo quiero. Se quedó el chaval cortado porque la primera chavala que le dijo un poco, cuidado, claro. guardemos distancias, ¿eh? El chaval se quedó cortadísimo, Ujú, cortadísimo. Pero se necesita a veces simplemente una palabra para decir, oye, ¿eso qué? ¿A qué claro. viene eso? Si es una tontería, hijo. ¿Es que tú eres ese que haces esas tonterías? Hombre, no. Es así como los adultos tenemos que taparles la boca a veces a los chicos para que se den cuenta, se pongan en su sitio y se den cuenta de que no pueden ser los matones que se creen que son. Ujú. Entonces, y es sencillo, pero ahora tiene que ser constante y tiene que estar el adulto ahí presente, Sí, es que le ayude. importante tener definido un poco esa filosofía educativa, ¿no? Sí, 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 Esa sí, ideología de sí, qué queremos perseguir, qué queremos claro. remover Mm, y sí, sobre sí, todo tener claro cuál es nuestro papel como sí, acompañantes sin tomar decisiones, que es difícil a no, veces, sin tomar decisiones en no, nombre de ese o esa adolescente, simplemente no, no. acompañando y facilitando el camino. Sí, es esa la cosa, porque lo que hay que señalarles es, muy bien, si sigues así, ¿dónde vas a terminar? Ujú. Examina, mira a ver dónde terminas. Entonces tú piénsalo, si sigues por ese camino, vas a terminar mal. Y es el tema que a veces nosotros no somos capaces de, como adultos, ponernos delante del adolescente porque nos pone nerviosos, nos, nos sienta mal. el, Mm. eh, la chulería y tal, la provocación, porque son provocativos los chavales. Y caemos en la Sí, 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 provocación, nos sí. lo llevamos al campo personal y ahí ya se pierde Sí, perspectiva sí, totalmente. sí. Es esa la cosa. Es esa la cosa. Perdemos, o sea, no sabemos ser adultos entre los adolescentes. Mejor es pillarle al chaval cuando hace una tontería que pillarle cuando hace una o que no pillarle hasta que no hace un atraco gordo, porque Ujú. entonces cae en prisión y malo, porque el que cae en prisión, la prisión desgraciadamente reinserta a pocos, Mm, reinserta a pocos, es la experiencia que yo por lo menos tengo, mm, es eso, pero algunos sí que se reinsertan, sí que es cierto, Sí, nos es hablabas eso. antes, ¿no? De gente que Sí, salieron con sus proyectos ahí empresariales, los sí, llevaron a sí, cabo. O sí, claro que sea sí, pero que, les tienes que dar exactamente igual que al adolescente, le tienes que dar un objetivo de lucha, es decir, una vocación, decir, no, no como vocación religiosa, sino como vocación personal. ujú, ¿eh? Por ejemplo, ahora están saliendo mucha gente que fracasa en una cosa, pero emprende otra, y emprende otra, y emprende. Para mí son admirables,
Porque quiere decir que el ingenio le tienen dentro y ellos no caen, sino que vuelven a levantarse, a levantarse. Es eso, es lo que ahora se ha llamado mucho la resiliencia, es decir, es la capacidad de que ante un fracaso tú te levantes y te levantas con más fuerza, tanto que dice uno de los intelectuales de la resiliencia que no es más fuerte el que no cae, sino el que es capaz de levantarse. Totalmente. Esa es la cosa. Y qué importante estar ahí para visibilizarlo, ¿no? Para que esos adolescentes y esas adolescentes tomen conciencia también, ¿no? Encuentren qué importante es esa devolución también, de poder mostrar lo que muchas veces en primera persona no somos capaces de identificar. El mostrar como valor lo que vemos que es a lo mejor defecto. Una vez me invitaron a dar en un ayuntamiento de los alrededores de Madrid una charla sobre la capacidad del chico de la calle para emprender. Entonces, yo pensando en mi trabajo con chicos de la calle, pensaba, digo, ¿qué tiene? Por ejemplo, la capacidad de estar sentados toda una mañana observando quién entra en un sitio, quién sale de otro, quién tal, quién cual. Todo eso es capacidad de emprendimiento, porque el emprendedor analiza todas las circunstancias para, sacando conclusiones, crea algo que los otros necesitan, por ejemplo. Y el chaval de la calle tiene una capacidad de paciencia bestial. Y es nuestro defecto, que no les ayudamos a crecer cuando nosotros tenemos experiencia de la vida y les decimos, mira hijo, por ahí no se vive por aquí. Por ahí vas, ves el precipicio, hacia dónde vas, pues ten cuidado. Pero si quieres vida más, ¿por qué no levantas en lugar de tumbar, en lugar de tirar? Es eso lo que los adultos tenemos que enseñar a los adolescentes, que siempre ha habido con la autoridad, pero la autoridad del dedo, y no con la autoridad de decir, pues fíjate, mi experiencia me dice a mí que por ahí no hay salida. Mi experiencia me dice que con la droga tú vas, no, yo lo dejo cuando quiera. De eso está el cementerio lleno. Totalmente. Y entonces los pobres les ibas enseñando. ¿Te das cuenta? Me acuerdo de un chaval que me enseñó dónde se había puesto el primer pico. En una esquina de la iglesia del barrio, pues allá se puso el primer pico. Y luego como siguió, como tal, como cual. Que es una experiencia maravillosa el escuchar eso, porque te da experiencia a ti increíble. ¿Y qué has conseguido con eso? Pues fíjate, tantos años de prisión, tanto, tal. ¿Y eso merece la pena? Pues no, pero es lo que he vivido. Y eso, si se escucha a tiempo, podemos evitar un drogadicto menos que esté ya enterrado. Con cariño, que el cariño levanta mucho más que el grito o cosa parecida. Fíjate, hemos empezado la entrevista hablando de cariño y la vamos a terminar hablando de cariño. La educación es cuestión de afectividad de corazón. Eso es una cosa clara y que uno aprende no con el tiempo, porque uno se cree que los libros que ha leído o los títulos que tiene es lo que le hacen. Y no, al final es el corazón el que gana al chaval, y entonces el chaval, ganado por el corazón, es el que se siente capaz, porque tiene apoyo, de ir tirando hacia adelante y pasar las dificultades que lógicamente tiene la adolescencia. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Julio. Agradecerte. Es cuestión de corazón. La educación es cuestión de corazón, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias de nuevo por inaugurar esta sección La adolescencia hoy. Y seguimos en contacto, como siempre. Llevamos 20 años en contacto, eso no va a cambiar ahora. De acuerdo. Cuídate mucho, Julio. Pues nada, gracias a ti entonces. Chao. Vale, adiós.